Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Portales Machado. Quiero hablarles acerca de dos novelas cubanas de ciencia ficción. Mi presentación se llama Vidas futuras, vidas virtuales, vidas ilegales, cómo la resistencia a la ley se normaliza en dos ficciones futuristas cubanas. Eh, El plan de esta presentación es discutir las coincidencias y las proyecciones y las connotaciones políticas de dos novelas. A Baron de Water, de 2010, que se terminó de escribir en realidad alrededor de 2005, y Espejuelos para ver por dentro, de 2019. En ambas se especula sobre el futuro de la nación desde perspectivas diferentes, desde términos estilísticos y argumentales. Para empezar, A Barón de Water es una novela significativamente larga, escrita por Eric Mota en lo que podríamos llamar un cyberpunk afrofuturista, mientras que Espejuelos para ver por dentro de Mademis González, un libro eh, presentado al mercado como para jóvenes y adolescentes, relativamente breve, que parece referirse a los avatares de la red y los usos y las implicaciones éticas de los videojuegos. Sin embargo, ambos relatos coinciden en una representación del Estado, sus instituciones como entidades ajenas al control ciudadano, corruptibles y poco dignas de confianza. Tanto González como Mota nos presentan una perspectiva de relación entre ciudadanía y Estado profundamente crítica, en la que el escepticismo con respecto a la capacidad de las estructuras estatales para cumplir con su deber de protección a toda la ciudadanía queda en cuestionamiento. En última instancia, propongo una lectura política de ambos libros, eh, considerando que tanto A Baron Water como Espejuelos para ver por dentro pueden ser legítimamente leídos como proyecciones a futuro de la nación cubana y por tanto como proyecciones de las ansiedades de este escritor y esta escritora con respecto al futuro social de la nación. Empezamos por A Baron Water. Se trata de un texto largo que Eric Mota desarrolló a lo largo de un número de años, produciendo al mismo tiempo varios relatos cortos que en última instancia fueron editados junto con la novela en una de sus versiones, y que puede ser leída de muchas maneras. Puede ser leída como una novela post-apocalíptica, porque en ella Cuba enfrenta el impacto del cambio climático y los reajustes geopolíticos de la victoria soviética en la Guerra Fría. La Unión Soviética ganó la Guerra Fría golpe nuclear mediante, destruyendo los Estados Unidos, y por tanto La Habana no solo es una ciudad inundada por un ciclón, sino también inundada de inmigrantes ilegales desde Miami. Y es una novela apocalíptica también porque la unidad geopolítica Cuba ha desaparecido y la isla se ha dividido en tres naciones: Habana Autónoma, Santa Clara y Santiago. Es una novela de robo, porque empieza con un pequeño robo que lleva a los personajes, que fuerza a los personajes a robar o rescatar, según desde el punto de vista que se vea, la medalla del Premio Nobel de Literatura de Hemingway. Es una reliquia entregada por Hemingway a la Virgen de la Caridad del Cobre y que ahora tienen las corporaciones bautistas ocultas en una bóveda de un banco ruso. Y estos personajes deciden llevarse la medalla y pedir a Nuevo Matecano un rescate por la reliquia. Es una novela cyberpunk, sin duda, ya que el hacker, el modo de vida hacker y la relación cuasi orgánica con la vida en red es muy importante. Se ha normalizado en la vida cotidiana, las personas tienen implantes, las personas se relacionan con la red y sobre todo en la red coexisten inteligencias artificiales y software creados por programadores y programadoras con inteligencias artificiales que han evolucionado de modo espontáneo y que son veneradas como divinidades por las personas en su modo de entenderles. Y es también una novela afrofuturista, en tanto hay IAs que asumen identidades de divinidades yorubas, cubanas, y el mundo material, digamos, muchas de las fuerzas políticas que luchan por el control de La Habana definen sus identidades a partir de discursos culturales afrodescendientes como la Fundación Abacuá, los chanteros y los babalaos. A Man on the Water es, además de una novela, es todo esto de una manera orgánica.
y es también una visión profundamente pesimista del efecto del cambio climático y la posición de La Habana en el futuro de la nación. La ciudad sigue siendo una llave de acceso al Nuevo Mundo. Lo que ahora el Nuevo Mundo está en órbita y son las ciudades orbitales de los rusos, los cuales están a salvo de la contaminación y el deterioro material que han dejado en el planeta tras la guerra atómica. Pero lo más importante desde el punto de vista del análisis que estamos desarrollando ahora es el hecho de que todos los personajes que nos encontramos a lo largo de Van Underwater tienen una relación problemática con la ley. Son personajes cuya vida se oponen a la ley, pues son o inmigrantes ilegales de Miami, o hackers, o asesinos a sueldo, o viven en circunstancias que demandan el enfrentamiento a la ley porque estén con las fuerzas de seguridad o trabajando ilegalmente, se encuentran a lo largo del argumento del texto con disyuntivas éticas o económicas que les obligan a relacionarse con la ley de una manera utilitaria y en la mayor parte de las veces extremadamente cínica. La ley no es algo que deba respetarse per se. Quienes representan a la ley o a las autoridades no tienen un reconocimiento tácito de autoridad o de certeza. Todas las personas y todos los bandos son considerados por estos personajes con igual sospecha y igualmente dignos de desconfianza. En última instancia, incluso la familia nuclear heteronormativa queda obsoleta, la ley del padre o como queramos llamarle, también queda obsoleta porque la violencia política y la migración han llevado a unas reconfiguraciones sistémicas de familia. Se puede argumentar que Pedro, Raquel, Marta, Juan, Tomás, Alain y Elvira reconstituyen su familia a partir de la aventura que han corrido, pues la mayor parte de estos personajes parten al exilio al final del texto, así como el mago, en un momento indeterminado anterior al argumento, reconstruyó su familia con una mujer que estaba embarazada de otro hombre y asumió a esa niña que nacería como a sus hijas biológicas, como hijas suyas, y eventualmente se convirtió en un jefe de familia. En última instancia, también está cuestionada la ley del especismo, en tanto la supremacía de la humanidad está en cuestionamiento constante por el surgimiento de las guías que son percibidas como entidades divinas y cuyo poder de impacto sobre el mundo real a través de cortafuegos y relaciones simbióticas con diversos personajes es incuestionable. Aunque las guías han evolucionado dentro de la red, a veces se les llama fantasmas, a veces se les llama orillas, tienen la capacidad de impactar el mundo real y hay una discusión ética acerca de la relación simbiótica entre los organismos cibernéticos y los organismos biológicos que habitan en el mundo material y cuál es su relación. Pero a lo largo de la historia, el punto es que la ley no es nada sagrado, ni muchísimo menos. En cambio, en Espejuelos para ver por dentro, como dije, ha sido presentada al mercado por Editorial Cerbero como una novela para adolescentes y jóvenes, cuyos protagonistas están en la primera adolescencia. Pero es también una novela sobre el efecto de la adicción, pues cada vez más personas experimentan la conexión a Internet como una necesidad antes que una opción o herramienta, opción de entretenimiento o herramienta de trabajo, y eso no es casual. También es una novela sobre la poshumanidad. Este parece ser el tema central que alienta el trabajo de Mayelis en este caso, porque el argumento se centra alrededor de una conspiración de una iglesia posvida que establece conexiones con la industria del entretenimiento y con entidades políticas para lograr que la adicción no sea una casualidad, sino el resultado cierto de la conexión a Internet y promover un nuevo modo de vida donde todas las necesidades espirituales y materiales son satisfechas en la red mientras las personas dejan su cuerpo en estado vegetativo. Es, por cierto, entonces una novela de corrupción política, porque hay funcionarios electos que se dedican a avanzar esta agenda que nadie ha aprobado ni ha discutido abiertamente, y es una novela sobre formación de valores, en tanto
Shafira y Nano, los dos adolescentes que se encuentran con la conspiración, deben decidir a lo largo del camino en quién confiar y cuáles son y descubrir por sí mismos cuáles son las implicaciones éticas de abrazar la idea de la posvida que les ofrece la inteligencia colectiva o luchar contra la adicción, lo que ellos consideran una distorsión de la relación con la tecnología. La pregunta, entre otras, una de las preguntas principales después para ver dentro de si hay vida dentro de la red. Inteligencia colectiva, la IA que ha evolucionado dentro de la red y que utiliza sus argumentos para convencer a personas para que se infiltren en el gobierno y otras entidades, afirma, por supuesto, que sí, que la mejor vida está dentro de la red y que es a ello a donde deben llegar todos los personajes. Sin embargo, además de inteligencia colectiva, hay otros personajes cuyas vidas en este argumento existen en contra de o de manera lateral a la ley. El padre de Shafira, por ejemplo, es literalmente un científico loco, un hombre que rechaza el trabajo en colectivo y el control de las autoridades sobre sus producciones. Conocemos hackers éticos en este caso, que se dedican a combatir este tipo de abusos y la adicción. Y hay personas adictas, no a opioides o a cocaína, sino a la simulación dentro de la Internet. Hay circunstancias que demandan el enfrentamiento a la ley, en tanto esta conspiración que descubren Shafira y Nano está protegida por entidades gubernamentales y por grandes empresas. Por tanto, la ley no se convierte en un espacio de protección para las víctimas, sino en un espacio que oculta en algunos momentos en complicidad consciente, en otros por defecto, porque por la lógica del mercado y del capitalismo, daña a las víctimas y beneficia a la entidad conspiradora, inteligencia colectiva. Por lo mismo, luego los parámetros dentro está lleno de disyuntivas éticas, porque a la idea de un futuro poshumano se propone un futuro poshumano que se opone a la libre elección y presupone el aumento de la desigualdad económica y material, en este caso por diferenciando a quienes podrán conectarse a la red y vivir de manera vegetativa en términos materiales con quienes estarán forzadas a trabajar para mantenerles. Frente a la consideración ética de una relación activa con la tecnología, pero manteniendo la autonomía. Y en última instancia es también un cuestionamiento de la ley, de nuevo, especista, en tanto inteligencia conectiva es una inteligencia artificial que ha evolucionado dentro de la red y cuestiona la supremacía del Homo sapiens, pues en su relación con las personas se presenta, adquiere una identidad divina y de esa manera se entiende a sí misma como superior a las personas y de esa manera es vista por sus seguidores como alguien superior que sabe lo que es mejor. Solo los dignos conocerán a la inteligencia colectiva, dice uno de los personajes en algún momento. ¿En qué coinciden estas dos historias que ocurren en escenarios totalmente diferentes? Bueno, el ciberespacio es un campo de batalla en ambos relatos. Las IAs son en ambos relatos no solo entidades creadas por las personas que evolucionan hasta alcanzar autoconciencia, sino ante todo entidades que surgieron, evolucionaron de manera espontánea en la Internet y en ambos casos tienen una relación de explotación con las personas. Hay un claro reajuste del discurso y las lógicas religiosas para aprovechar los nuevos paradigmas tecnológicos, lo cual implica la proliferación y explotación de conductas fanáticas. En el caso de Avalon Network tenemos las corporaciones protestantes, los pozos de petróleo de los testigos de Jehová y la fundación Charles Mason, que contrata psicópatas para asesinar en nombre de Dios. En ambas historias las estructuras estatales son corruptas e ineficientes
lo cual es incluso más estridente en Espejuelos para ver por dentro, porque parece a primera vista una hermosa utopía de capitalismo verde, donde de repente descubrimos que el Estado prácticamente es incapaz de controlar nada. Y otro punto de contacto significativo entre ambos relatos es cómo la violencia y los ejercicios de violencia y el discurso sobre la solidaridad o sobre la ética se desplazan al espacio de los videojuegos, de la realidad virtual, donde, sobre todo en Espejuelos para ver por dentro, existe un borramiento, en el caso de los adolescentes, de la percepción de la violencia y el asesinato como algo con implicaciones éticas reales, en tanto no ocurre en la vida real. Y para mí la mayor conciencia de todo, tanto Zafira y Nano y sus familias, como el grupo de hackers y asesinos a sueldo que seguimos a lo largo de las aventuras de Van Underwater, son personajes que existen en la resistencia ética, la resistencia sexual, en la resistencia material, incluso en tanto sus modos de vida les mantienen a un costado del Estado. Tratemos de hacer una lectura política de este asunto. Eric Mora nos presenta un futuro donde el legado afrodescendiente de la cultura cubana sale a la luz, pero no se convierte en un gesto emancipador. Ni la Fundación Abacuá, ni las guerrillas de Santeros y Babalao producen una emancipación antirracista dentro de la cultura cubana, sino que se convierten en una pesadilla, se convierten en parte orgánica de una pesadilla instrumentalizada de violencia sistémica por el control de la ciudad. Mientras tanto, Maylis González advierte sobre la pasividad con que las personas aceptan y usan la tecnología y cómo la lógica del consumo puede ser aprovechada por movimientos fundamentalistas religiosos que secuestran literalmente los cuerpos de las personas víctimas de la adicción. Más allá de las coincidencias puntuales en términos de argumentos que mencioné antes, lo que a mí me parece que es llamativo es que los escritores cuyas elecciones estilísticas y de género divergen profundamente, proyectan, reflejan, desde mi punto de vista, ansiedades similares sobre el rol del Estado como garante de los derechos de toda la ciudadanía en Cuba y cuestionan a través de sus argumentos la capacidad intrínseca de ese Estado para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos y sociales que enfrenta la sociedad contemporánea en el inicio del siglo XXI y los peligros que de ello puede emanar. Peligros algunos imaginarios aún, como las inteligencias artificiales totalmente espontáneas, peligros otros reales, cotidianos, como como el avance de los movimientos evangélicos y sus agendas antiderechos en Cuba, o, la fragmentación de la identidad nacional a partir de herencias culturales diversas, como el legado afrodescendiente y el legado católico dentro de la sociedad cubana, instrumentalizados como discurso de la población afrodescendiente y discurso de la población blanca, aunque no lo son de manera tan clara en la vida real. Desde mi punto de vista, González y Mota comparten una actitud escéptica sobre la capacidad del Estado, y por eso queda a la ciudadanía, o sea, a sus personajes, el reto de defenderse defender su autonomía y defender las comunidades que construyen o que encuentran por el camino. Entonces, a la pregunta de si imagina la ciencia ficción cubana actual un futuro respetuoso de la ley, bueno, en estos dos ejemplos no. Y confieso que en el resto de la ciencia ficción que he leído por ahí, la ciencia ficción cubana que he leído por ahí en los últimos 10 años, tampoco. Muchas gracias.